Bien, Carla, creo que nosotros vamos a hacer una distribución de los links para los videos y una pequeña Estamos al notita aire, que todo eso se pasó, ¿no? Sí. estamos al aire. Muy bien. Ahí, sigue Carla, estamos Buenas a tardes vivo. con todos, bienvenidos. Vamos a esperar que la gente entre. Están subiendo. Les pido que nos pongan en el chat, por favor, de qué país vienen y su nombre para saber de dónde se están uniendo. Bienvenidos. El número está, sube. Por favor, si nos pueden poner en el chat de dónde vienen y de qué país. Bienvenidos todos. Este es el último webinar de la serie de webinars que hemos estado haciendo sobre LEAF y acceso al financiamiento para reducir la deforestación. Y ya tengo bastantes personas que están aquí de la selva central de Perú, Axaninca, Anápolis, Brasil, Curitiba, Brasil, Perú, Santa Cruz, Bolivia. Bienvenidos. Madre de Dios, Perú, Manaus, Brasil, qué lindo, de Lima. Si nos pueden poner, bueno, sí me salen esos nombres, Lima, Perú, de Esmeraldas, de Ecuador, Guatemala, Durango, México, Iquitos en Perú. Michelle Melo, si nos puedes poner de dónde nos acompañas, bienvenida. Buenas tardes. Les invitamos a escoger en el mundito que está en la parte de abajo de la pantalla la opción de español o portugués. Marco Antonio, ¿puedes escoger portugués, por favor? Buenas tardes. California también. Tenemos un expositor ahora de México que nos está saludando. Bienvenidos. Vamos a esperar un poquito más, unos 2 minutitos más. Sigue uniéndose la gente. Nubia de Ecuador, bienvenida. Por favor, no se olviden de escoger el idioma. Pueden escoger español o portugués. Buenas noches. No sé si está bien pronunciado, pero buenas noches, bienvenidos. Nos acompañan de Brasil. Lucía de Ecuador, bienvenida. Vamos a esperarnos 2 minutitos más que se sigue uniendo la gente. Bienvenidos. Brasil, Ecuador. Fabio, Lorena. Débora Sánchez de la Ceiba de Honduras, bienvenidos. Belén de Pará, Brasil. Villarrica, Perú. Muy bien. Muy bien. Les pido a todos, por favor, que puedan escoger en la partecita de abajo de su pantalla cuál es el idioma en el que prefieren escuchar. Si es español, escogen ese, y si es portugués, PT. Vamos les damos la bienvenida. Este es el último webinar de la serie de webinars que hemos estado haciendo en acceso al financiamiento para reducir la deforestación. Vamos a tratar hoy día primero que es LEAF, los bosques de alta cobertura forestal y baja deforestación. Chris Van Damme nos va a explicar acerca de si hay oportunidades para este tipo de bosques, y Gustavo Sánchez nos va a hablar de los pueblos indígenas y cómo están siendo considerados en LEAF. Vamos a pasar un pequeño video para que esté claro para todos cómo escuchar la interpretación. Por favor, pasamos el video. Para activar el módulo de interpretación simultánea remota desde una computadora, haga clic en el módulo de interpretación en la barra de controles de Zoom. Seleccione el idioma español. Comenzará a escuchar la interpretación hacia el español. Interpretação simultânea remota em um computador. Clique no módulo Interpretação na barra do controle do Zoom. Selecione o idioma português. Opção Silenciar áudio original. Você começará a ouvir a interpretação em português.
Muy bien, ¿todos tienen su idioma? Por favor, díganme que sí en el chat, que todos están cómodos con su idioma. A continuación voy a invitar al director de la Iniciativa de Comunidades y Gobernanza Territorial de Forest Trends, Beto Borges, que nos va a dar la bienvenida y también un poco de despedida y nuevas noticias de esta serie de webinars. Bienvenido, Beto. Muito grato, Carla. Então, eu vou falar no meu idioma nativo, que é o português, né? Mas aqui estamos todos buscando um idioma comum, né? Que é como é que nós podemos trazer um entendimento comum para um tema tão importante, que é o acesso ao financiamento para esforços de redução do desmatamento e especificamente, buscando compreender melhor essa nova iniciativa que nós temos conversado nessa série de seminários, desse programa LEAF e também do padrão que está sendo utilizado pelo programa LEAF, chamado ArtsTrees. Eu creio que muitos de vocês, espero que a maioria de vocês, se não todos, participaram desde o primeiro dia dessa série de 4 webinários, né, que nós estamos denominando como um curso. Inclusive, a Carla, no final, né, Carla vai contar para nós o processo de obtenção do certificado de participação para aquelas pessoas que estiveram aqui conosco durante toda essa programação, só para assim, registrar, né, essa participação nesse aprendizado coletivo aqui sobre esse tema tão importante, né, que, ou seja, como buscar fazer com que o fluxo de financiamento climático ele possa beneficiar diretamente os povos indígenas e as comunidades locais. Então, nesse sentido, nós conversamos especificamente do mercado de voluntário de carbono no primeiro encontro, depois conversamos, né, estudamos o que são programas jurisdicionais, ou melhor, programas a nível de governos tanto a nível federal quanto estadual ou subnacional, como dizem. Também estivemos conversando a respeito de algumas características específicas desse programa do LEAF, né, que é um programa voltado a financiar esforços a níveis de governos, tanto no nível federal quanto estadual, para a redução de desmatamento. E também, depois, isso foi no dia 5, depois do dia 12, na semana passada, nós aprofundamos mais, foi uma reunião uma discussão bem técnica, né, sobre alguns elementos muito importantes do tocante, por exemplo, ao que chamamos de aninhamento, né? Por exemplo, de um projeto de carbono. É possível um projeto de carbono, por exemplo, de uma terra indígena, ser aninhado, ou seja, estar dentro de um estado, do ponto de vista de beneficiar-se também de um programa estadual, ou pode este programa, ou esse projeto, né, X, vamos dizer assim, hipotético, de carbono de uma área indígena ou de comunidade local, pode este projeto ir diretamente ao mercado de carbono? Então, nós falamos e se sim, como? Então, nós estivemos conversando a respeito disso também. E também outros temas importantes com respeito às salvaguardas dentro do padrão ArtsTrees, né, que é o padrão, mais uma vez, utilizado pelo programa LEAF, que é um programa importante, assim como também é muito importante o mercado voluntário de carbono. É tão importante essas duas frentes na nossa visão do Forest Trends, porque, ou seja, essas duas oportunidades de fluxo de financiamento, porque o programa LEAF, por exemplo, ele está se comprometendo a financiar inicialmente $1 bilhão em esforços para redução de desmatamento em várias regiões estratégicas do planeta, todos via governos, né? Então, $1 bilhão. E, ao mesmo tempo, o Forest Trends lançou um estudo o ano passado pelo Ecosystem Marketplace, que monitora as transações do mercado voluntário de carbono, e só no ano passado o mercado voluntário de carbono, não via governos, o mercado voluntário de carbono,
transacionou $1 bilhão. Então, é interessante ver esse paralelo, né, que o LIF está se comprometendo em financiar $1 bilhão e o mercado de carbono, só no ano passado, movimentou $1 bilhão. Então, nesse sentido, né, esse esforço coletivo que nós estamos fazendo com essas cartilhas que o Forestões publicou, com o apoio da CLUA, com a grande participação dos autores, né, especialistas, no sentido de promover, de oferecer informação qualificada para que as lideranças de povos indígenas e comunidades locais e aquelas instituições que trabalham junto desses povos possam encontrar um caminho para fazer com que este fluxo de financiamento, quer seja vamos dizer assim, essa promessa, esse compromisso do LIF, de fazer com que $1 bilhão chegue nos territórios, via governos, e também fazer com que esse $1 bilhão ou mais, possivelmente no mercado voluntário, chegue diretamente, o quanto mais possível diretamente, nas mãos daqueles que são os principais guardiões das florestas que ainda existem no planeta. Então, dentro do programa jurisdicional, é possível se obter isso via mecanismos de repartição, desde que as salvaguardas de Cancún sejam respeitadas. E no mercado voluntário é possível se obter um maior financiamento e participação dos territórios indígenas e comunidades locais que decidem participar nesses mecanismos, nesses projetos, também seguindo as salvaguardas, como, por exemplo, talvez uma das mais, se não a mais, com certeza a mais importante, que é o consentimento livre prévio informado. Então, tudo isso que a gente vem discutindo aqui, meus amigos e amigas, pessoas que eu tenho certeza que sonham para um mundo melhor, que nós possamos deter o desmatamento e que as pessoas que lá estão, os guardiões das florestas, possam realmente se beneficiar desses fluxos de investimento, né? De conservação, fluxo de investimento climático. E hoje, como a Carla falou, nós estaremos cobrindo um tema importantíssimo, que é especificamente indo mais a fundo nessa questão, nessa necessidade de fazer com que esse financiamento chegue na ponta. E o nosso querido amigo Gustavo Sanches, uma pessoa com uma grande experiência, vai estar falando a respeito do LIF propriamente dito e povos indígenas e comunidades locais. Qual é essa relação? Quais são as oportunidades? Quais são os desafios? E, na sequência, o Cris Van Damme também estará, também outro especialista, também querido amigo, estará falando a respeito de um tema que tanto o mercado voluntário de carbono e também, provavelmente, o LIF ainda não estão se aprofundando o quanto necessário, que é um tema de como é que nós fazemos com que esses fluxos de financiamento climático também possam trazer benefícios para áreas que ainda têm que tem muita floresta e pouco desmatamento. Porque dentro da perspectiva, que ao nosso ver, reducionista do mercado voluntário de carbono, que se baseia a partir da adicionalidade, que não inclui essas áreas que estão afastadas, mas isso é uma questão, do nosso ponto de vista, míope do mecanismo REDD, não é? Porque nós precisamos pensar além das fronteiras, porque a linha de base daqui a 20 anos, né? E não a linha de base para trás. Então, é importante nós pensarmos fora da caixa, porque somos todas pessoas com querer de fazer melhor e com condições de fazer melhor. Tem muitas pessoas especialistas que estão nos acompanhando, então o nosso intuito é de somar esforços para nós conseguirmos ver o que precisa ser melhorado nesses mecanismos e trabalharmos juntos nesse sentido, porque tanto o fluxo de financiamento via programas jurisdicionais são importantes e também o mercado também é importantíssimo, o mercado voluntário de carbono é importantíssimo, ou seja, o mercado criou parte do problema em grande medida, então o mercado também precisa ser parte da solução, do nosso ponto de vista. Então, mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda a todos e todas, uma alegria estarmos aqui e um grande abraço e gratidão mais uma vez. Agradecemos mucho esta importante presentación.
que nos hace una referencia de cómo están los mercados en el mundo, ¿no? Y qué oportunidades hay. A continuación vamos a pasar ya que se ha unido bastante gente, estaba esperando que se una más gente, quisiéramos pasar una pequeña encuesta preguntando para saber un poco de qué países están aquí, de qué edad. Entonces, por favor, si pueden revisar en su pantalla, tienen una pregunta. Quienes no estén viendo su pantalla, por favor, nos dejan saber. Se puede poner clic en la opción que dice Pulse, que hay unas barritas. Entonces, la primera pregunta es, por favor, si nos pueden decir de qué país nos acompaña. Por favor, si pueden escoger si vienen de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Guatemala, si nos pueden decir. Luego tenemos una barrita gris al lado derecho. Si la bajan, hay una segunda pregunta que dice, ¿de qué edad son ustedes? Quisiéramos saber si tenemos quinceañeras y quinceañeros por aquí, también o gente de 25 o gente tal vez de 60 o más. Y de ahí que nos digan su género, cómo se sienten representados, por favor. Si pueden contestar, vamos a esperar unos 2 minutitos para que las personas contesten. Mientras tanto, tenemos 123 personas ya unidas de distintas partes de Centroamérica y de Sudamérica, y también tenemos gente de otros continentes. Bienvenidos. Por favor, si pueden llenar la encuesta, tal vez Jonathan, si podemos ya tener los resultados. Muy bien, miren, esta vez tenemos muchísima gente de Brasil, de Perú y de Ecuador. También Colombia, México y otros países. Me parece que serían de otras regiones. Y tenemos a la mayoría de personas que se han unido, son de 25 más. También tenemos personas jóvenes de 15 hasta 25 años y también personas de 60 años. Y en este día tenemos un empate, casi un empate, 49% de hombres y 49% de mujeres, y también tenemos otra representación que es muy importante. Bienvenidos todos, todos, todos. Vamos a pasar con una siguiente pregunta. Por favor, si podemos ponerla. Por favor, nos gustaría saber si ustedes participan o son miembros o se sienten representados o participando en un pueblo o organización indígena, en una ONG, en una institución estatal, en una empresa o en un organismo de cooperación. Y luego les pedimos, por favor, pasen a la siguiente pregunta, que es, queremos saber si ustedes estuvieron al tanto de que si participan en 3 de los 4 seminarios recibirían un diploma. Pues sí, después de este seminario vamos a enviar los diplomas a los distintos participantes, vamos a enviar una nota de agradecimiento y también todas las presentaciones y videos que nos han solicitado. Por favor, esperemos unos minutitos, les pido que en su pantalla escojan una de las preguntas. Por favor. Vamos a esperar un ratito, si nos pueden comentar. Siéntanse en libertad de responder como ustedes deseen. Y veamos si Jonathan ya tiene unas respuestas. Muy bien. Pues ahora tenemos muchísimas personas que nos acompañan de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, 33%, y como siempre, bienvenidos pueblos o organizaciones indígenas, un 20%, también instituciones estatales, bienvenidos, empresas también y organismos de cooperación. Miren, como todos los sectores quieren aprender sobre estos temas. Y tenemos solo un 13% de personas que no conocían de esta regla que habíamos hecho de asistir a 3 de los 4 seminarios para recibir el diploma. Pero qué bueno, es positivo que el 87% sí sabía.
Muchísimas gracias a todos por participar en la encuesta. Estamos muy gustosos de tenerlos aquí. Voy a hacer una pequeña y corta presentación de las personas que van a estar hablando hoy en este seminario. Pues vamos a tener a Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez es secretario de la Alianza de la Junta Directiva. Es secretario de la Junta Directiva de la AMPB, que es la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. También es presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Ha sido director general de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán y observador de la sociedad civil de América Latina y el Caribe en Forest Carbon Partnership Fund. Actualmente es miembro del Comité Asesor del Fondo Internacional para la Tenencia de Tierras y Bosques y es representante de la sociedad civil ante la Junta Directiva de UN-RED y es integrante de la Junta Directiva de Rights and Resources Initiative. Como ustedes ven, Gustavo Sánchez tiene una amplia experiencia de participación en estos organismos que trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y de comunidades locales, porque Gustavo también nos va a hablar, es un nuevo concepto que lo está promoviendo. Y en primer lugar, primero vamos a tener Chris Van Dam y después Gustavo. Vamos a tener hablando a nuestro querido colega, amigo de Forest Trends, Chris Van Dam. Él es sociólogo rural, cuenta con un máster en ambiente y desarrollo en la Flaxo. Chris tiene más de 35 años de experiencia de trabajo en toda Latinoamérica en proyectos relacionados con gobernanza social, política y económica en territorios indígenas y comunidades locales. En Forest Trends, Chris lidera el programa de desarrollo de capacidades y gobernanza territorial y es parte del equipo de desarrollo del mecanismo de gobernanza territorial, que es un nuevo mecanismo que Forest Trends está desarrollando. Chris ha trabajado con la FAO, con la GIZ, como consultor de DGs de los Países Bajos, la Unión Europea, Intercooperación, el BETAS y UICN. Él tiene una amplísima experiencia trabajando en estos temas. Bienvenidos a los dos. Gracias por haberse unido a este equipo de todos los profesionales que hicieron las cartillas y voy a dar la palabra a Chris Van Dam para que siga, por favor, con su charla. Muchas gracias, Carla, y bienvenidos a todos y todas. No sé si podemos empezar con la presentación, Jonathan. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿no? Muy bien. El tema que voy a tratar ahora tiene que ver con algo que ha sido en los hechos una inequidad, una injusticia hacia aquellos pueblos indígenas que, por haber conservado bien sus bosques históricamente, han sido excluidos en los hechos de REDMAS. Como ustedes saben, REDMAS premia, si se quiere, aquellos territorios y comunidades que pueden reducir deforestación y por lo tanto reducir emisiones. Pero hasta la llegada del IF, y por eso el IF es importante, hasta la llegada del IF, la mayoría de los fondos climáticos exigían la adicionalidad, es decir, que si un territorio estaba bien conservado, entonces prácticamente no tenía chances de entrar en estos programas. Les vamos a pasar en este momento un pequeño video, es un video de 8 minutos, pero que explica muy bien esta problemática. Así que primero vamos a ver, porque este video que nosotros hicimos como Forest Trends hace ya varios años, lo hicimos justamente para llamar la atención de esta situación de injusticia, de inequidad, y por eso lo hemos llamado los excluidos de los mecanismos RED en la Amazonía. Lo hicimos para la Amazonía, pero la situación es lo mismo
para Centroamérica, la cuenca del Congo, Indonesia y varios de estos sitios en el mundo donde los territorios indígenas han logrado conservar sus bosques a lo largo de los siglos. Veamos este video y después les voy a explicar por qué LIFE en el fondo llega a rescatar esta problemática y abre una oportunidad para estos territorios y comunidades. Los pueblos indígenas de la Amazonía son dueños de 240 millones de hectáreas y almacenan 140.000 millones de toneladas de carbono, cifra equivalente a las emisiones del planeta durante 140 años. Han demostrado tener una gran capacidad para conservar sus bosques y contribuir al enfriamiento del planeta. La tasa de deforestación en sus territorios es de solo 0.8%. Incluso menor a la de las áreas protegidas, que es del 1.1%, y muchísimo menor que la deforestación de la Amazonía como un todo, 2.9%. Los excluidos de los mecanismos REDD+ en la Amazonía. Un pequeño relato sobre por qué no son compensados los territorios indígenas por su verdadera contribución a la mitigación del cambio climático. Al haber conservado sus bosques, los pueblos indígenas han evitado la potencial emisión de 42 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera, lo que hubiera acelerado el calentamiento global. La conservación de estos bosques se logra con mucha dificultad por las permanentes amenazas de las cuales son objeto y los continuos incendios, más de 80.000 en toda la Amazonía en 2019. Pero existe una segunda contribución de los bosques amazónicos en la lucha contra el cambio climático, hasta ahora invisibilizada: la captura de CO2. Un estudio de la Universidad de Leeds, en Gran Bretaña, basado en datos de 300 parcelas forestales a lo largo y ancho de la Amazonía, descubrió que los bosques primarios amazónicos capturan o retiran de la atmósfera enormes cantidades de carbono, alrededor de 306 millones de toneladas al año. Sin embargo, esta increíble remoción de millones de toneladas de carbono que realizan los bosques amazónicos no viene siendo computada por los países en su contabilidad ambiental, aquella que mide el CO2 que emite cada país en relación al CO2 que captura, porque si se hiciera ese cálculo, siempre, según la Universidad de Leeds, 8 de los 9 países amazónicos tendrían un balance positivo. Veamos un ejemplo. Imaginemos en la Amazonía colombiana un territorio. Usaremos como ejemplo a Semari, el resguardo indígena de la cuenca media y alta del río Inírida en el departamento del Guainía. Este territorio, con una extensión de más de 2.2 millones de hectáreas, más grande que países como Israel o El Salvador, tiene millones de toneladas de carbono represadas en sus suelos y en sus bosques. A esto le llamamos el stock de carbono de Semari. Millones de toneladas que saldrían a la atmósfera si las comunidades del resguardo permitieran la deforestación de estos bosques. Pero esos bosques de Semari, además de ser un enorme stock de carbono, remueven de la atmósfera aproximadamente 528.000 toneladas de carbono al año, todos los años. A esto se le llama el flujo. Ambos, el stock y el flujo, hacen que un territorio indígena como Semari contribuya todos los días al enfriamiento del planeta, al remover, por ejemplo, el CO2 que emiten las industrias del Ruhr en Alemania o los millones de vehículos de China, Estados Unidos o Rusia, por solo nombrar algunos países. Pero nadie parece darse cuenta, ni sus propios gobiernos ni la comunidad internacional, que para que territorios como Semari puedan garantizar ese servicio ambiental, que solo es uno de los 24 servicios ambientales que prestan los bosques tropicales, deben hacer enormes esfuerzos como impedir la entrada de colonos, hacer frente a las empresas extractivas o al ingreso de madereros ilegales y todo tipo de actividades ilícitas, y que para que ello ocurra, deben asegurar la buena gobernanza en su territorio. Una trampita en la forma que funciona REDD+ a nivel internacional impide que estos territorios reciban la compensación que les corresponde por el servicio ambiental que proveen. La trampita lleva el nombre de adicionalidad y funciona así.
REDD+ significa reducción de emisiones por deforestación y degradación, y es un mecanismo a nivel internacional que quiere premiar a quienes logran reducir su tasa de deforestación. Pero, ¿qué pasa con aquellos territorios o comunidades que no pueden reducir su deforestación simplemente porque sus bosques están bien conservados y tienen una mínima o nula deforestación? Nada. En los hechos, quedan excluidos al no tener nada para reducir o mitigar. Parece una broma, pero no lo es. Quedan excluidos del beneficio quienes conservaron sus bosques, porque solo se premia a quienes sí deforestaron y por ello hoy pueden reducir su tasa de deforestación. Por eso, algunos hablan del carácter perverso de REDD+. ¿Y cuál será la razón de todo ello? La razón es sencilla y es económica. ¿Por qué pagarle a un pueblo indígena o a un territorio por un servicio ambiental que de todas maneras le seguirán brindando al planeta? De esta forma, la comunidad internacional y especialmente los países que emiten gases de efecto invernadero hacen la vista gorda y solo le pagan a unos pocos, a quienes reducen su tasa de deforestación y dejan de pagar lo que realmente les corresponde por contaminar nuestra casa común, la atmósfera. Esta trampita, o más bien inequidad de parte de los países que más emiten CO2, tiene, sin embargo, patas cortas. Así parece demostrarlo la creciente deforestación de la Amazonía. ¿Qué debe cambiar? Reconocer. El primer paso entonces es reconocer en su verdadera dimensión el servicio ambiental que prestan los bosques amazónicos a la mitigación del cambio climático, y en especial el que prestan los territorios indígenas con mínima o nula deforestación, tanto en términos de stock como de flujo, y que estos formen parte de la contabilidad ambiental, del balance entre emisiones y captura de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Cuantificar. El segundo paso es cuantificar físicamente en toneladas de CO2 esos stocks y ese flujo, es decir, lo que anualmente remueven de la atmósfera los bosques primarios, con herramientas sencillas que permitan que sean las mismas comunidades indígenas las que hagan ese cálculo. Valorización financiera. El tercer paso es su valorización financiera, a precios de mercado, y la posibilidad de negociar a nivel nacional y sobre todo internacional la retribución por el servicio prestado. Crear mecanismos. El último paso es crear los mecanismos para que ese financiamiento fluya a los territorios, fortaleciendo así la gobernanza territorial y la autonomía, la implementación de los planes de vida, el control y vigilancia, las economías indígenas y la defensa de los territorios frente a las permanentes amenazas. Todo lo cual se traducirá en la conservación de sus bosques y garantizará que sigan contribuyendo al enfriamiento del planeta. Muy bien, muchísimas gracias. Como habrán visto, el video es muy didáctico en explicar bien la situación. Y fíjense que al final hablamos de crear mecanismos. Justamente LIF crea este mecanismo al crear una ventana que vamos a explicar ahora cómo funciona. Pusimos esta lámina porque esto es la chica sueca Greta habla justamente de por qué el carbono finalmente es una externalidad que es difícil de visualizar. Los bosques amazónicos capturan, los países emisores emiten dióxido de carbono y sin embargo es algo que no se ve. Es decir, acá hay un servicio ambiental, acá hay una externalidad negativa de parte de los países ricos, una externalidad positiva de parte de los territorios indígenas y comunidades, y esto es algo que justamente tenemos que tomar conciencia. Voy a pasar a algunas diapositivas. Esto es, ya lo vieron en el video.
Vamos a ver si... entonces, como dijo acá un amigo, creo, de Ecuador, no es una pequeña trampa, es una gran trampa, y es así. Este tema de la adicionalidad, que finalmente también lleva al el concepto de pago por resultados. Ustedes saben que hoy los fondos climáticos exigen resultados. Estos resultados son, en realidad es un solo resultado, la reducción de emisiones, la reducción de deforestación, cuando hay muchas otras cosas que son contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades, como ser la buena gobernanza. Pero eso parece no tener interés para los fondos climáticos. Quiero ir rápidamente al concepto de qué son los créditos HFLD. Esto de HFLD son las siglas de High Forest Low Deforestation, y es esta ventana que les decía que LEAF, a través del estándar TRIS 2.0, crea, los llamamos créditos especiales y diferentes porque, como van a ver al final, TRIS los va a anotar en su registro como créditos HFLD. Y una de las cuestiones que habrá que ver a lo largo de los próximos años es si aquellos que compran créditos, es decir, las empresas que están dispuestas a comprar créditos de carbono, van a tener el mismo interés en estos créditos HFLD como en los créditos más tradicionales, si se quiere, que son aquellos que las jurisdicciones van a generar por reducción de su deforestación. Pero ojo, no todas las jurisdicciones califican como HFLD. Y esto, como vamos a ver al final, es un problema para aquellos territorios indígenas que, no pudiendo reducir deforestación, se encuentran en una jurisdicción que no ha calificado como HFLD. En la justificación que da LEAF de por qué crea este mecanismo, por un lado sí reconoce la importancia, esto que hemos venido diciendo, que los pueblos indígenas tienen una trayectoria, un histórico de conservación, pero también lo ponen como por razones de la famosa fuga, es decir, el hecho de que si yo pongo creo mecanismos para reducir deforestación en áreas vulnerables a la deforestación, entonces aquellos actores que son causantes de la deforestación podrían fugarse hacia territorios vecinos bien conservados. Entonces, ese es uno de los criterios que pone LEAF de por qué crea estos créditos HFLD. El estándar TRIS menciona 4 pasos. El primero, que es definitorio, es si una jurisdicción va a ser elegible si tiene un cierto nivel de puntaje. Después, si califica como HFLD, entonces se calcula su nivel de acreditación. De ahí el tercer paso es el cálculo de créditos y deducciones, y finalmente el cuarto paso es la emisión de créditos. Entonces, este primer paso tal vez es el más importante. El cálculo se hace en base a 2 factores. La cubierta forestal, por un lado, que debe ser mayor al 50%, y la tasa de deforestación, que debe ser en los últimos 5 años menor al 0,5%. El estándar dice que hay cierta flexibilidad en esto, pero en general estos son los 2 criterios que tienen que cumplirse. A partir de ahí, a través de una fórmula matemática que no hemos incluido acá, se determina cuál es ese puntaje HFLD. El segundo paso es el nivel de acreditación. Tampoco vamos a ver la fórmula matemática en este momento, pero quiere decir que solamente aquellas jurisdicciones que califican como HFLD, que han pasado el primer paso, pueden pasar a este segundo paso y ahí determinar ese nivel de acreditación. Ese nivel de acreditación, en el tercer paso,
recibe deducciones. El tercer paso es el cálculo de créditos y deducciones. Entonces tenemos lo que ha salido, el índice Z de nivel de acreditación, a eso se le reduce las emisiones que han tenido durante el periodo de acreditación de los últimos 5 años, y el resultado de eso, la resta, es RE, la reducción de emisiones elegibles. El cuarto paso, entonces, es la emisión de esos créditos HFLD que la jurisdicción va a poder vender en el mercado de carbono. Ahora bien, me gustaría, para finalizar, responder algunas de estas preguntas frecuentes que pueden tener los territorios indígenas o comunidades locales. Bueno, ¿en qué nos beneficia como pueblos indígenas y comunidades locales que haya créditos HFLD? Bueno, es muy sencillo. Antes, digamos, antes del IF, si se quiere, los fondos climáticos no reconocían a estos territorios bien conservados, estos territorios con mínima o nula deforestación. Esta es entonces una oportunidad que se abre. La cuestión que hay que preguntarse es si la jurisdicción se presenta, es decir, si nuestro departamento, provincia, estado, se presenta ante el IF como una jurisdicción HFLD. Porque si no lo hace, o porque si no califica, entonces, como territorio, por más bien conservado que yo esté, no me va a servir. Y esto es importante porque si ustedes están en una jurisdicción HFLD, es decir, una jurisdicción con mínima o nula deforestación, con una cubierta forestal de más del 50%, entonces será muy importante hacer incidencia política con mi gobierno, con las autoridades, para que ellos se presenten ante el IF, porque esa va a ser la forma de poder luego canalizar financiamiento hacia mi territorio. Ahora, la segunda pregunta, si la jurisdicción donde está mi comunidad o territorio es ya una jurisdicción HFLD, ¿qué debo hacer para ser beneficiario del financiamiento climático? Porque podría perfectamente darse una situación donde la jurisdicción se presenta y es reconocida como HFLD, pero finalmente se queda con la totalidad o el grueso del financiamiento que fluye. Entonces, ahí es un segundo nivel de incidencia que debe tener el territorio indígena o la comunidad frente a su jurisdicción. Ahora bien, y vamos a la tercera pregunta, ¿qué medida tenemos que tomar para contribuir a que nuestra jurisdicción siga siendo HFLD? Porque al igual que con las demás situaciones frente al IF, es muy fácil que una jurisdicción o deje de calificar, por ejemplo, si una jurisdicción dejara de tener una cubierta forestal de más del 50%, o dejara de tener una tasa de deforestación menor al 0,5%, entonces podría perder esa cualidad, esa calidad. Entonces, en ese sentido es sumamente importante que tomemos conciencia de que tenemos que contribuir a que siga siendo una jurisdicción HFLD. Y finalmente vuelvo al paso 1, ¿cualquier jurisdicción puede calificar como HFLD? No. Las que no cumplan con esas condiciones que mencioné al principio, no lo pueden ser. Así que paro acá en honor al tiempo también, y les agradezco muchísimo. Me imagino que algunos están interesados en el video. También tenemos un documento que escribimos hace algunos años sobre este tema de los territorios con mínima o nula deforestación. Con mucho gusto se lo podemos hacer llegar. Gracias entonces. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Cris. Muchísimas gracias. Sí, hemos hecho llegar en el chat el video. La publicación también, creo que Beto sí la compartió. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Hay muchísimas preguntas que las estamos guardando para el final. Y adelante, Gustavo, por favor. Sí, gracias, Carla. Felicitaciones, Cris, por esa presentación. Sin duda, el tema de estas jurisdicciones de alta cubierta forestal y baja deforestación
seguramente es uno de los aportes de esta iniciativa LEAF, y habría que ver qué tan factible resulta en la práctica. Les voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes a todas, a todos los que se han conectado a esta última sesión. Espero no agarrarlos ya muy cansados, cansadas, después de escuchar, después de estar en 4 sesiones, pero una de las cosas que veo es que hay un gran interés en el tema. Felicito a Forest Trends, a nuestro amigo Beto, a Carla, Marianela y todos quienes están detrás de esta organización. Bien, yo voy a hablar del tema, desde luego, del LEAF, pero desde una perspectiva de algunas organizaciones indígenas y comunitarias. Como señaló Carla en un inicio, participo en la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, en la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, y hemos participado en la década, desde hace una década, en los procesos red en América Latina, principalmente desde luego en Mesoamérica y en México en mi caso, desde una perspectiva de protección de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales. Bien, quisiera compartir un poco de la discusión que hay respecto a LEAF, a red y los mercados de carbono. Creo que lo señaló al inicio Beto Borges, que hay un auge de mercados de carbono durante, me parece, los últimos 2 años en el mercado voluntario, y que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, estos proyectos están llegando a los territorios. Y la perspectiva de las organizaciones indígenas y comunitarias es de que no podemos salirnos de una discusión que afecta directamente a los territorios. Probablemente algunos actores podrán tener la opción de decir, bueno, este tema ni siquiera lo quiero comentar, pero en el caso de organizaciones indígenas y comunitarias, todo lo que afecta a los territorios debería de ser una cuestión en la que debemos de opinar e incidir. También quiero comentar que el tema red y mercados de carbono es un tema controversial en el mundo indígena y comunitario. Hay pues muchos tabús, prejuicios para hablar de este tema, de manera de que si de pronto en algunos círculos opinas o participas en una discusión, se te puede etiquetar de que estás ya vendiendo los bosques, las selvas, etcétera, etcétera. También pues hay todo un enfoque de si estos mercados de carbono son una invención neoliberal y si necesariamente esto tiene una connotación negativa. La gran pregunta es si los mercados red son una oportunidad para los pueblos indígenas y comunidades locales, o bien una forma de acceso a terceros a los territorios indígenas y comunitarios. Hay toda una corriente de pensamiento que señala que el neoliberalismo, esta corriente económica, pues tiene entre sus rasgos un proceso de comoditación de la naturaleza. Es decir,
de mercantilizar la naturaleza, y en algunos casos pues pareciera tener pareciera tener razón. Por ejemplo, en el caso de México, cuando se empezó a discutir la iniciativa RED y quién tenía los derechos sobre la reducción de emisiones, bueno, algunos actores gubernamentales y no gubernamentales lo que hicieron fue dividir el ciclo de carbono en, por una parte, captura o remoción, como ahora se le dice, y la otra parte, la de emisión o permanecer en el stock. Se dividió como si fueran dos tipos de productos, o hablando de mercado, dos tipos de mercancías distintas, y mientras que se reconocían los derechos sobre el carbono almacenado, no se reconocían los derechos sobre el carbono evitado. Entonces vuelve esto una cuestión de excesiva mercantilización en algunos casos, y sí pareciera como una forma de acceder a los territorios indígenas y comunitarios al crear nuevas mercancías sobre los que los pueblos indígenas y comunidades locales no tendrían el control o los derechos. Bueno, el tema da para mucho. Espero no haberme enredado con estas reflexiones de lo que se discute cuando se habla de estos temas en organizaciones indígenas y comunitarias. Y bueno, otra de las preguntas es si podemos aspirar a un mercado de carbono respetuoso de los derechos, similar a un mercado justo como el que hay en el café, la miel y otros productos, o bien a los mercados certificados de madera. No debemos de obviar el hecho de que estamos también, nos guste o no, en una economía de mercado, pero definitivamente hay distintos tipos de mercado, y creo que en el caso de los mercados de carbono podríamos aspirar a que estos mercados fueran justos, equitativos, y que no se convirtieran en una mercantilización como una oportunidad para acumular ganancias por parte de empresas, sino más bien un mercado justo que permitiera sostener el manejo de los bosques, la conservación de los bosques. Me parece que esa es la gran apuesta que hay en estas discusiones. Y finalmente, una reflexión. Tenemos la iniciativa LEAF lanzada hace un año como pues por parte de una poderosa alianza público-privada que finalmente se interesa en temas ambientales después de una era Trump de negacionismo, por lo menos en el terreno de los Estados Unidos de América. Que es uno de los actores fundamentales en términos de geopolítica. Entonces, pareciera que este interés que hay en diversos gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, y diversas empresas, en diseñar mecanismos de mercado de lucha contra el cambio climático, representa un avance frente a ciertas visiones gubernamentales de negar el tema del cambio climático. La disyuntiva, o más bien el punto fino del asunto, es cómo hacemos que esta iniciativa realmente contribuya al tema del cambio climático y a la vez respete derechos de pueblos indígenas y comunidades locales. Bien. Voy a hablar de algunos de los principales desafíos que vemos de pueblos indígenas y comunidades locales frente al LEAF. Una es el tema de la exclusividad para gobiernos. Hasta el momento, solo los gobiernos nacionales o subnacionales pueden presentar propuestas al LEAF. Este tema, hace un momento vi
una pregunta respecto a las jurisdicciones. Bueno, hay un nivel de jurisdicción nacional y el otro, el inmediatamente, digamos, inferior, es el subnacional. En el caso de México, las jurisdicciones subnacionales se llaman estados, en otros países se llaman departamentos, provincias, tiene diferentes nombres, pero el problema es que solo estas entidades gubernamentales pueden presentar propuestas. Eso nos deja en el, digamos, en la práctica, en un escenario donde la participación de pueblos indígenas y comunidades locales está condicionada a tener gobiernos progresistas que reconozcan a sus representaciones, es decir, a las representaciones de pueblos indígenas y comunidades locales, que además tengan apertura al diálogo y a la negociación. Es decir, me parece que de pronto no tenemos demasiados gobiernos con estas características, y una de las preguntas es, ¿qué hacemos con gobiernos autoritarios, ya sea de izquierda, de derecha o como querramos calificarlos? ¿Y qué hacemos también con gobernantes alineados a esta corriente neoliberal que consideran que casi todas las organizaciones son una barrera para sus políticas, ya sean sindicatos, ya sean ONGs, ya sean organizaciones indígenas o comunitarias? Entonces, frente a este panorama político real en muchos países, LIF no tiene, digamos, una respuesta, una alternativa. Bien, otro de los principales desafíos de pueblos indígenas y comunidades locales frente al LIF es la falta de participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en diversos procesos en sus países. Nos parece que los ejemplos de participación plena y efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales son más bien excepciones, son escasos, para no ponernos tan drásticos. Y en este caso, LIF afortunadamente aspira a que como piso mínimo las jurisdicciones adopten las salvaguardas de Cancún, que incluyen la participación plena y efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales. También, para no asumir que todo el mundo conoce el argot de estos temas, las salvaguardas de Cancún forman parte de los acuerdos de la Convención de Cambio Climático en su reunión número 16 que tuvo lugar en Cancún, en México. Ahora, el tema de que una cosa es poner esto en un papel, incluirlo en la narrativa gubernamental y empresarial, y otra es qué se entiende por participación plena y efectiva. Desde nuestro punto de vista y de manera sencilla, es que los pueblos indígenas y las comunidades locales participen desde el inicio del proceso y que tomen parte de las decisiones fundamentales. Es decir, varias jurisdicciones han iniciado ya procesos de presentar propuestas a la coalición LIF. Desde nuestro punto de vista, desde esta etapa, los pueblos indígenas y las comunidades locales deberían de estar participando en las notas de concepto, en el diseño, en la discusión de las notas de concepto que se están enviando a la coalición LIF por parte de varias jurisdicciones, ya sean nacionales o subnacionales. Bien, algo que preocupa respecto a participación plena y efectiva es que no existe en LIF una etapa de preparación en esta arquitectura que se ha construido, ni de inducción para diseñar propuestas inclusivas, ni un organismo de seguimiento a los procesos en las jurisdicciones. Estuve viendo, me parece que fue la sesión anterior, donde Lucía, que es una buena amiga acá de México,
y que ahora está colaborando en ARC, nos señalaba que la función del estándar era verificar la aplicación de salvaguardas, pero esto se hace a posteriori. Es como un ejercicio forense, es decir, certifica algo que ya pasó y no puede, ni es su función, prevenir o supervisar que se esté haciendo. Aquí estamos compartiendo una pregunta que queremos para interactuar con todos ustedes, que si consideran que en su país se aplica la salvaguarda de Cancún sobre participación plena y efectiva de PICL, ¿no? Es decir, pueblos indígenas y comunidades locales. Las opciones son sí, no, o si se está discutiendo incorporarla a algún ordenamiento, algún reglamento, algún protocolo. Porque una cosa es que los países firmen y acepten los acuerdos de la Convención de Cambio Climático y la otra es que los apliquen. Vamos a dar un par de minutos, me parece, para que lo contesten. Y aquí dice que el anfitrión y los panelistas no pueden votar para que, Cris, te abstengas de participar en la votación. Bien, entonces tenemos estas dificultades y estos retos en la participación plena y efectiva en el marco del LIF. Bien, en esta, no sé si en un momento creo que nos comparten los resultados de la encuesta. En esta, bueno, señalaba hace un momento que no es responsabilidad del estándar verificar si un país está o no aplicando las salvaguardas hasta que no solicita la certificación de sus bonos de carbono. Sin embargo, nos parece que sí es responsabilidad del estándar si de pronto no hay evidencia de que se esté participando de manera plena y efectiva por parte de los pueblos indígenas y comunidades locales y no existen observaciones al respecto. Me refiero a lo siguiente. Si bien en el portal de ARC3 están los documentos, en un ejercicio de transparencia, los documentos que están presentando las diferentes jurisdicciones, y algunos de ellos están en español. Sin embargo, nos parece preocupante que el documento central de cada jurisdicción, que es la nota de concepto que presenta digamos, a consideración de la coalición, está en inglés. Entonces, desde nuestro punto de vista, esto es un indicador de una violación al derecho de la participación plena y efectiva, dado que en muchos países, digamos, el lenguaje oficial no es el inglés, por lo menos en América Latina, la mayor parte es español, portugués en el caso de Brasil, aunque hay algunos países de habla inglesa, y desde luego que casi ningún pueblo indígena va a tener esto como su idioma, su lengua materna. Entonces, nos preocupa que ni Emergent, que es la ONG representante de la coalición LIF por parte de los compradores, ni por parte de ARC3 se ha registrado esto como un elemento o una evidencia de que hay una deficiencia en el proceso. De manera de que si los documentos principales se van a discutir solo en inglés, se van a dejar solo en inglés, hay un riesgo de un proceso cupular para angloparlantes y no pareciera que se está respetando el derecho a la participación plena y efectiva, entendida como es una participación que debe estar desde un inicio de los procesos y no de manera posterior. Alguien puede decir, es que sí pensábamos
convocarlos, invitarlos a participar, pero lo haremos cuando lleguemos a los puntos importantes. Me parece que es una manera peculiar de entender la participación plena y efectiva. Bien, otro de los elementos complicados y que es un desafío para pueblos indígenas y comunidades locales es que los gobiernos reconozcan a las organizaciones, sobre todo las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales con base territorial. Muchas veces, y quienes participen en organizaciones, les habrá pasado que algún funcionario les habrá dicho, miren, sí vamos a consultar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, pero no a las organizaciones de segundo o de tercer nivel. Vamos a ir directamente con las comunidades a hacer la consulta. Lo cual también es una manera poco, digamos, no es de buena fe el que se pretenda llegar directamente y de manera individual con los integrantes de un pueblo indígena o de una comunidad y no con sus organizaciones representativas. Este es uno de los retos en los que hay que trabajar mucho, hay que construir capacidades, sobre todo con los representantes de los gobiernos para entender cuáles son las organizaciones representativas y que no depende su convocatoria de si se alinean o no se alinean con las políticas gubernamentales. Otro es la creación, uno de los retos es creación de capacidades para procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado. En mi experiencia personal, cuando estuvimos organizando junto con el gobierno de México el proceso de consulta de la Estrategia Nacional Red, nos tardamos, no sé, 4 o 5 años en llegar a un acuerdo con el gobierno para convencerlos de que sí procedía la consulta y de que sí era posible hacerla. Además, todo esto se tardó un poco más porque, como casi siempre sucede, los gobiernos no presupuestan recursos para la consulta. En parte, pues por un poco de que tienen que ver con temas de voluntad política, pero otro poco tiene que ver con temas de desconocimiento. No hay indicadores respecto a cuánto cuesta un proceso de consulta. Entonces hay una gran deficiencia de capacidades en este tema, tanto de los gobiernos como de las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales. Si la consulta implica un proceso de diálogo, de construcción de acuerdos, las dos partes tienen que estar entendiendo lo mismo por los mismos conceptos. Por ejemplo, hay gobiernos, como aquí señalamos, que todavía confunden consulta con una encuesta. Entonces, en la medida de que los interlocutores no están hablando el mismo lenguaje, pues es difícil entenderse. Y creemos que este es un aspecto fundamental en lo que se tiene que invertir en digamos, en una etapa de preinversión o de preparación que no cuenta con ella LIF en este momento. Bien, la otra es lo que señalaba Carla, en lo que hemos estado también trabajando. Hay una falta de criterios de identificación y autoidentificación de lo que son comunidades locales. Este es un término que se viene manejando desde hace por lo menos 30 años digamos, en el entorno de las convenciones o de la Convención de Cambio Climático y de otras convenciones, partiendo del hecho de que hay colectividades que no son indígenas en los territorios rurales y que son actores importantes, pero que en cada país tienen distintas identidades y que, bueno, están invisibilizados. A pesar de que se les reconoce derechos, por ejemplo, en las salvaguardas de Cancún, se habla de participación plena y efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales. Bueno, no hay unos criterios
consensuados para su identificación o autoidentificación, y al no existir este sujeto plenamente identificado, pues no puede ejercer sus derechos. Un grupo de organizaciones de América Latina proponemos un conjunto de criterios de identificación y autoidentificación de comunidades locales. Está compartido esta propuesta en las cartillas que se han elaborado para este curso. Bien, ya casi estamos terminando. Otro de los principales desafíos es el acceso justo y directo a los beneficios por parte de pueblos indígenas y comunidades locales. Nosotros creemos que el IF debe adoptar el criterio de que la reducción de emisiones por deforestación y degradación, producto de la gestión de pueblos indígenas y comunidades locales, de los territorios que habitan, poseen o de los que son dueños, es una retribución parcial a su trabajo y no una dádiva, ni un apoyo asistencial. Y hablo de que es una retribución parcial porque cuando México presentó su propuesta ante el Fondo de Carbono, hacía un cálculo que la reducción de emisiones, de una tonelada de emisiones, tenía un precio de alrededor, o un costo de alrededor de $25, y el Fondo de Carbono solo quería reconocer $5. Entonces, si se hubiera entablado un proceso de compra o de mercado, pues obviamente estaríamos los países donde se están dando los proyectos red subsidiando o transfiriendo una ganancia de $20 en cada tonelada a los países desarrollados. Afortunadamente, varios gobiernos, como el de Costa Rica, lograron una negociación donde no se transferían los títulos. Es decir, se recibía el monto que se acordara. Al final no recuerdo cuánto acordó Costa Rica, pero era una transacción en la que no se cedían los derechos. Entonces, digamos, en ese sentido era una negociación justa y que convenía a ambas partes. Sin embargo, en este caso del IF, entiendo que todas las transacciones sí son una cuestión de cesión de derechos. Entonces, tiene que haber la percepción de cuánto cuesta reducir una tonelada de emisiones y cuánto se está pagando. Bien, tenemos la otra encuesta, la otra pregunta de la encuesta, perdón, dice: ¿en su país se reconocen los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales sobre la reducción de emisiones por deforestación y degradación? Es decir, si la ley establece de quién son los derechos, desde mi punto de vista, la reducción de emisiones es un servicio ambiental. Entonces habría que ver qué es lo que dice la ley de cada país respecto a quién le corresponden los derechos sobre el tema de servicios ambientales. Y de manera similar a la anterior, las respuestas pueden ser sí se reconoce, no se reconoce, o es una cuestión que se está discutiendo. Bueno, nosotros consideramos que en este esquema bueno, aquí tenemos los resultados, casi 35%, bueno, más bien, no casi, 35% dice que sí, 35% dice que no, y 30% dice que se está discutiendo. Muchas gracias. Descontando los costos de monitoreo, reporte y verificación, estos recursos que se obtengan de la reducción de emisiones deberían de ir a los pueblos indígenas y comunidades locales independientemente de lo que diga la legislación. Eso podría ser uno de los lineamientos de este mercado que quiere crear LEAF. Y bueno, esto implicaría desde mi punto de vista una revisión y actualización del estándar R3.
Bien, aquí algunas propuestas y conclusiones. Nosotros consideramos, quiero comentarles que como AMPB hemos tenido 3 charlas con los representantes de la coalición LEAF para tratar de entender esta iniciativa y mantenemos el diálogo con ellos y quiero compartirles algunas propuestas que les estamos haciendo. Consideramos que LEAF es una iniciativa con vacíos que deben llenarse y que no debe de dejar que prevalezca una teoría del siglo XVIII, aquello, si se acuerdan de la teoría de Adam Smith, de la mano invisible del mercado, que en este caso sería el mercado de carbono, solucione los problemas. Es decir, tenemos por un lado a los compradores en la coalición LEAF que están guiándose por un estándar, pero que no tienen un mecanismo mediante el cual monitorear, supervisar, preparar a los países y jurisdicciones que quieren entrar a este mercado. Y por otro lado, tenemos al estándar que dice, miren, yo no soy responsable de lo que haga o deje de hacer un país. A mí únicamente me contratan para certificar que se hayan generado estos bonos de carbono con apego al estándar. Entonces tenemos ahí un vacío que no se va a solucionar por la mano invisible del mercado. Eso necesita una intervención, un espacio de diálogo. Entonces, en esta reingeniería de la iniciativa, consideramos que deben participar los principales actores, la coalición LEAF, que son los compradores, las jurisdicciones, que son los, digamos, los representantes de los gobiernos dentro de las cuales se va a hacer la reducción de emisiones, y las organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales que están en esos territorios. Y desde luego también ARC, y se debe de incluir en esta reingeniería un periodo de preparación antes de entrar al mercado. Creemos que se requiere un ajuste del estándar. Tienen que considerarse jurisdicciones de pueblos indígenas y comunidades locales. Hay que considerar la escala de los territorios. En otras reuniones ya se vio que las escalas son muy grandes. Incluso países pequeños como El Salvador creo que no entrarían aún metiendo todo su territorio. Y eso deja fuera muchos territorios que podrían estar interesados en participar, pero que no van a reunir, digamos, no tienen el tamaño para hacerlo. También tiene que haber claridad sobre qué se entiende sobre participación plena y efectiva, por lo que ya señalábamos de estos documentos en inglés y de que no hay evidencias de que se haya convocado a pueblos indígenas y comunidades locales a participar. Tenemos sistemas de salvaguardas tenemos que pensarlos como mecanismos de prevención y de reparación de daños o de amenazas, porque como está actualmente, dirían los clásicos, son tigres de papel. Proponemos que LEAF cree un espacio de diálogo permanente, de planeación, de construcción de acuerdos, y no estamos inventando el agua tibia ni el hilo negro. Ya hay varios referentes, los organismos que se construyeron para discutir las iniciativas RED en el FCPF y en ONU RED consideraban estos espacios. Me parece que en el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal se llamaba Comité de Participantes y en ONU RED era Junta de Participantes, me parece, los nombres de estos espacios. Se puede retomar esas experiencias y hacer algo mejorado. Bien, este es un anexo. Este es la propuesta que se ha construido desde Gustavo, disculpe. Sí. Pero estamos ya contra el tiempo. Ok. Si puede ir cerrando, por favor. Sí, ya estoy en la última lámina. Gracias, Carla, por señalarme.
Básicamente se los voy a compartir, digamos, cuál es la propuesta de criterios de identificación y autoidentificación de comunidades locales. Son colectividades de personas que reúnen los siguientes criterios o que tienen los siguientes atributos, los cuales son necesarios para su identificación o autoidentificación. Una, sus integrantes comparten elementos sustanciales de una historia y proyecto común. Sus integrantes se autoadscriben a la colectividad y son reconocidos por la misma. Gestionan colectivamente un territorio de manera sostenida en el tiempo. Y la cuarta, tienen una forma efectiva de gobernanza propia que define la gestión del territorio, así como las obligaciones y derechos dentro de la comunidad. Esta es una propuesta para incidir, para que se pueda reconocer las comunidades en leyes, reglamentos, declaratorias, y por lo menos en el caso de México, representan el 80% de la propiedad colectiva. El 50% del territorio en México está en manos colectivas, en una figura que se llama ejidos y comunidades, y de esos se considera o se estima que el 20% son indígenas y el 80% serían comunidades locales. Hasta ahí dejaría mi presentación. Espero no haberlos aburrido con estos temas ni haberme extendido demasiado. Muchas gracias, Carla. Le agradecemos muchísimo, Gustavo, y perdón por la interrupción, pero estamos ya en 7:22. Quisiera pedirles a los dos expositores, por favor, revisen las preguntas. Yo les he ido mandando en el chat. No vamos a poder contestar todas las preguntas, pero tal vez si ustedes pueden escoger una o dos preguntas, las más importantes, las que crean que va a contribuir al debate, les agradezco que puedan contestar esas preguntas. No sé si Cris, por ejemplo, ya está preparado con sus preguntas. Tal vez puedes escoger, Cris, una o dos preguntas máximo para responder. Y después, Gustavo. Quisiera pedir a todos que no se nos vayan del webinar, porque al final vamos a incluir una encuesta preguntando qué otros temas quisieran que incluyamos en una nueva ronda de publicaciones, de cartillas y de talleres. Por favor, Cris. Sí, muy brevemente, hay una persona que preguntaba justamente sobre que hacía la mención de que el más de red más, justamente hace referencia a la valorización de los stocks de carbono y que de hecho los territorios bien conservados entran en la definición de red más que se hizo en Cancún en su momento. Es cierto, pero los hechos son de que a lo largo y ancho de América Latina los fondos climáticos solo se interesan por aquellos que tienen que pueden presentar adicionalidad, es decir, que reducen emisiones. Así que, más allá de la definición, en los hechos eso no ha funcionado. Y después hay la siguiente dice, ¿quién declara la jurisdicción, la alcaldía, el gobierno? No, la noción de jurisdicción, como bien dijo Gustavo, viene dada por jurisdicción, son gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales. Y de hecho LIF dice que solamente va a considerar gobiernos subnacionales hasta el 2030. A partir de ahí, los únicos que van a poder hacer propuestas son los gobiernos nacionales. Y esto genera situaciones políticas muy complejas, porque ustedes saben que si un gobierno, y hay muchos gobiernos en América Latina que no son especialmente amigos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, es decir, que si no quieren avalar la propuesta de un territorio, de una comunidad, no lo hacen. Y LIF solo reconoce a los gobiernos, es decir, si hay una propuesta que no viene con el aval del gobierno jurisdiccional, es decir, de este estado, provincia o del país, entonces esa propuesta no prospera. Y aprovecho, porque le quiero dejar más tiempo a Gustavo para que conteste también las preguntas,
les quiero contar que nosotros desde Forest Trends estamos terminando un documento que nos ha tomado los últimos 6-7 meses de un análisis así más profundo que lo que son estas cartillas. Estas cartillas que hemos hecho han sido básicamente material didáctico, si se quiere, para poder empezar a trabajar estos temas, para dar información, que fíjense que en la palabra consentimiento libre, previo, informado, la palabra más importante es informado, es decir, no se puede, no hay derecho a la consulta no es válida si quien es consultado no tiene la información necesaria. Entonces, nosotros desde Forest Trends nos parece que eso es muy importante. De hecho, estaríamos interesados en poder repetir estos webinars e incluso hablar de otros temas que pueden ser de interés para ustedes, traer otros panelistas, especialistas que puedan hablar en forma sencilla. El comentario de David Cotacachi también ha sido registrado, es decir, hay demasiadas tecnicidades, así como Gustavo decía que la lengua para comunicarse es el inglés. Bueno, también hay un llamado a usar un lenguaje técnico complejo, porque eso también es una situación de poder. Entonces, para nosotros es muy importante el poder generar esta relación con ustedes, videos, cartillas, y lo que les quería decir es que estamos terminando un documento, va a estar seguramente disponible a fines de junio, y quienes quieran tenerlo, es un análisis mucho más complejo. Incluso nosotros en ese documento hacemos una propuesta de cómo debiera ser LIF, es decir, cuál debiera ser una arquitectura climática, digamos, una arquitectura financiera climática inclusiva, que realmente tomara en cuenta todas estas cosas que ha mencionado Gustavo, y los que quieran tenerlo nos pueden escribir y nosotros con gusto les haremos llegar una copia. Muchas gracias a Cris por escoger muy bien las preguntas y los temas y hablarnos de este documento que Forest Trends va a emitir muy pronto. Está terminándolo, Cris, entonces pronto está ya saliendo del horno. Por favor, Gustavo, también muchísimas preguntas. No creo que vamos a alcanzar, pero le agradezco si usted puede escoger las más importantes o las que contribuyen a generar un mayor debate. Sí, gracias Carla, y gracias a todos por las preguntas. Bueno, quisiera empezar señalando que desde mi punto de vista, una de las cosas fundamentales, además del análisis, es la incidencia. Y en ese sentido, nosotros no quitamos el dedo del renglón con Emergent, que es la organización que representa a los compradores y es quien ha lanzado esta iniciativa, en el sentido de que es necesario esta reingeniería que hablaba durante la presentación, y en ese sentido no necesariamente debe tomarse como algo negativo, más bien es una cuestión muy propositiva, y en ese sentido queremos seguir contando con la participación de aliados y amigos como Forest Trends, y para no quedarnos solo en los análisis de los webinars. Ahora, coincido con los señalamientos de que toda la monserga de las abreviaturas y los términos técnicos se convierten en una barrera. Incluso yo me he encontrado con casos de gente que estuvo 10 años discutiendo red y se sale un ratito del tema porque se dedica temporalmente a otras actividades, surge LIF y empiezan a salir nuevos acrónimos, nuevas abreviaturas, nuevos términos, y de pronto pareciera que todo lo que se aprendió por parte de algunas gentes que estuvieron siguiendo los procesos red ya no conectan tan fácilmente con esta nueva etapa de la iniciativa LIF. Entonces, si eso pasa con especialistas que se dedican a eso,
Imagínense las dificultades para que pueblos indígenas, comunidades locales, entiendan no solo a nivel de dirigentes, sino a nivel de toda la base social y que esto se pueda difundir de una manera entendible. También veo que hay una pregunta de César Suárez, donde señala cuál es mi opinión sobre los casos de los intermediarios de proyectos de carbono que se quedan con una parte, entiendo, pues notoriamente injusta de los beneficios que deberían de ir a pueblos y comunidades. Desde luego que es una de las cuestiones que tenemos que, digamos, que mejorar en estos mercados, no solo en las iniciativas red jurisdiccional, sino en los proyectos que entran directamente a los mercados y que tal vez en estos puede existir o no en ciertos aspectos mayor riesgo, mientras que también puede representar algunas ventajas respecto al IF. Me parece que es actualmente en México, varios compañeros me han dicho que hay una fiebre por elaborar proyectos que generen bonos de carbono en muchas comunidades, sobre todo porque tenemos una desinversión en el sector forestal del gobierno por más de 6 años. Entonces, al haber una escasez de apoyos gubernamentales para financiar el manejo forestal, mucha gente está recurriendo a los proyectos de bonos de carbono, pero cuando llegas sin conocer y sin haber consultado varios estándares o qué condiciones te ofrece cada empresa, pues probablemente puedan estar tomando las comunidades una decisión sin tener los elementos suficientes para ello. Bueno, Adriana Cárdenas nos dice que hay casos en Ecuador donde los pueblos indígenas no leen su lengua, pero sí castellano. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario traducir materiales escritos de castellano a su lengua? Bueno, este es un tema controversial. Yo soy de la opinión que los materiales no solo tienen que ser escritos, tienen que encontrarse el medio más adecuado, pueden ser incluso audiovisuales, pero sí es importante el rescate de la lengua, ya sea en un medio oral o escrito. Desde mi punto de vista, una lengua que no se escribe tiende a perderse. Y el ejercicio de hacer una traducción incluso puede tener fines de creación de capacidades, además de enterarse del tema. Pero sí es toda una discusión al respecto. Bien, no sé si ¿alguien quiere hacer algún comentario? Carla, Beto, Cris. Yo quisiera saludar muchísimo la alianza y trabajo conjunto que siempre tenemos con la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Para nosotros ha sido muy, muy importante contar con criterios directos de personas que lideran las organizaciones indígenas como usted, pues son las que viven esta falta de consulta, de información y las que están conectadas con las comunidades de base. Muchísimas gracias, Gustavo, por su participación elaborando las cartillas y continuamos, no es la última vez. Por favor, Beto, tal vez tiene algo para cerrar y enseguida no se vayan, que queremos preguntarles, por favor, qué otros temas necesitan ser desarrollados en más cartillas. Por favor, no se vayan a ir del webinar. Por favor, Beto. Então, basicamente, eu quero agradecer também a participação de todos e principalmente as excelentes apresentações, né, dos nossos amigos Gustavo e Cris, mais uma vez toda a equipe de apoio e todo o pessoal que está aqui conosco hoje, várias perguntas muito importantes que foram feitas. Lembrar a todos que todos os webinários, as gravações vão estar disponíveis no site do Forest Trends.
nós poderemos fazer com que vocês recebam um lembrete, né, via os e-mails que nós temos, que foram registrados, certo, Carla? Nós temos e-mails de todos que foram registrados, e assim podemos enviar, quando estiver já no site do Forest Trends, as apresentações que foram feitas. E também solicitar a vocês compartilharem com quem vocês acharem por bem que precisa ter acesso a essas reflexões que foram feitas durante essas semanas que nós tivemos juntos. E, mais uma vez, agradecer a participação de todos e seguimos juntando esforços, né? Estamos aqui, o Forest Trends, somos uma organização pequena, mas a nossa forma de trabalhar é sempre com organizações locais, para que nós possamos, assim, ser mais eficientes também do ponto de vista estratégico, a nível de entender a fundo as questões na frente, nos horizontes, né, onde o desmatamento está acontecendo, e principalmente nas terras e florestas de povos indígenas e comunidades locais. Então, parcerias, né, com organizações como a Aliança Mesoamericana de Povos e Bosques, aqui representada hoje pelo Gustavo, que também, como ele disse, representa a Aliança Global, né, de Povos Indígenas e Comunidades Locais. Para nós, assim, uma honra e também essencial para nós podermos dar continuidade nesse trabalho. Então, o nosso papel é apoiar os esforços daqueles que estão diretamente na ponta, principalmente nos territórios, né? Então, mais uma vez, muito grato a todos e todas, e desejo, nesse mundo que nós estamos vivendo, que nós possamos ter mais esperança, né? E pela força da esperança a gente pode chegar na fé, e pela força da fé nós podemos realizar transformações importantes. Então, seguimos juntos na fé, na esperança e na fé, e mais uma vez muito grato, e também trabalhando, né? Não é só ter esperança e fé, a gente precisa fazer acontecer. Então, vamos em frente, amigos e amigas, muito grato, então, pela participação. Muchísimas gracias, Beto. Muchísimas gracias, Beto, Gustavo, Cris, por estas palabras, fe y esperanza. Muchísimas gracias al director de la Iniciativa de Comunidades y Gobernanza Territorial. Vamos a pasar la pequeña encuesta preguntando, por favor, si ustedes pueden poner en palabras cortas qué otros temas les gustaría que sean desarrollados por Forest Trends en cartillas y seminarios. Déjenos saber, ya en el chat teníamos algunas ideas, pero por favor déjenos saber qué otros temas quisieran que desarrollemos. Hubo mucha discusión del reparto de beneficios, ha habido mucha discusión acerca de cómo se ve desde los pueblos indígenas la consulta previa, libre, previa e informada. Por favor, incluyan los temas que ustedes quisieran que estén en la encuesta. Después de eso, en la segunda pregunta, quisiéramos preguntar, valga la redundancia, y pedirles que califiquen del 1 al 10. El 10 es el puntaje más alto y el 1 el más bajo. ¿Cómo consideran el contenido del curso? ¿Qué tal fue el contenido? Si estuvo bien, estuvo mal, fue importante para ustedes lograr este conocimiento. Después, en la pregunta 4, quisiéramos que nos digan, que evalúen del 1 al 10, 10 es el más alto nuevamente, cómo consideran que fue el conocimiento de los temas por parte de los expositores. En el numeral 5 quisiera que por favor nos puedan decir del 1 al 10 igual cómo consideran que fue la participación y ejercicios prácticos. Hemos hecho un esfuerzo gigante por mantener ejercicios, encuestas, estudios de caso, para que no sea un webinar monótono. Y creo que la última está repetida. Entonces, solo por favor, si nos ayudan diciendo ¿qué les pareció el contenido del curso, el conocimiento por parte de los expositores y la participación y ejercicios prácticos? Vamos a esperar un segundito antes de despedirse, por favor.
llenen su encuesta y nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Ha sido muy emocionante tener tanta gente en los webinars. Hemos llegado el primer día a casi 400, a cerca de 500 personas. Luego estuvimos con 300 personas. Ha sido muy importante contar con ustedes a través de la pantalla y saber que estos temas siempre se necesitan, que hay mucha demanda de seguir trabajando en estos temas. Por favor, si pueden, si ya llenaron la encuesta, muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos más para que sigan llenando la encuesta. ¿Qué otros temas solicitan que Forestren siga trabajando? Es lo más importante. Quisiéramos que nos digan, por favor, qué otros temas necesitan seguir trabajando. Todos están agradeciendo en el chat. Para nosotros también un sincero agradecimiento. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Beto. Creo que ya podemos tener los resultados, Jonathan, si queremos publicarlos, y creo que tenemos bastantes respuestas. Vamos a ver después la cantidad de las respuestas. Y no hay respuestas para las opciones 1 al 10. Vamos a revisarlo después. Muchísimas gracias a todos. Nos alegramos de que se vayan contentos. Muchísimas gracias por haber compartido todos estos seminarios. A quienes estuvieron los 4 o en los 3, no importa. Estamos muy agradecidos de su participación. Nos vemos. Gracias. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Chao, Beto. Chao, Carla. Chao, Y chao, gracias chao. a los Un gran intérpretes abrazo. también. Y a Marianela Equipo. por todo su esfuerzo de organizarlo. Sí, Sí, muchísimas gracias, Muchas Marianela. gracias. Saludos a todos. Marianela, Gracias, gracias. Marianela. A Los intérpretes. y todos. Un abrazo. Saludos.